Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Makini. Makini, donde aquí hablamos de lo que es importante, con quienes tienen las calidades, las experiencias o tienen los conocimientos para contarnos lo que es fundamental. Nuestro invitado de esta entrega reúne la experiencia y el conocimiento para que podamos hablar a profundidad de política electoral, de crisis de partidos, de la nacionalidad, del registro civil, pues él fue presidente de la Junta Central Electoral y actualmente es un alto dirigente de ese PLD en versión Verde Fernández, que es la Fuerza del Pueblo. Hablo del doctor Roberto Rosario. Pero antes, como casi siempre, digamos aquí que aunque inmunidad no es impunidad, resulta que en un país con la debilidad institucional de la República Dominicana, ambos conceptos pues se confunden. Es decir, inmunidad e impunidad son casi sinónimos, sobre todo cuando de narcos bajos, de lavadores altos y de políticos peores estamos hablando. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que después de años financiando a los políticos, ante el ambiente de impunidad que en el país se respira, pues los muy señores narcotraficantes, peligrosos, estos lavadores de activos, que son generalmente muy educados y bien vestidos, pues ellos descubrieron que no tiene sentido el atajar para que el político enlace. Y entonces así llegamos a una situación de tal gravedad, que el mismísimo imperialismo yanqui, a través de la DEA, pues decidió echarnos una mano, Dios se lo pague, desnudando una realidad que hace tiempo andaba en cueros entre nosotros. Por todas esas cosas y por muchas otras, como dice Silvio, les digo yo que si algo necesita urgentemente la política dominicana es decencia, honradez. Si algo necesita la política dominicana es talante democrático, educación doméstica, vocación de servicio. Y es por esto que uno quiere saluda el hecho de que aunque a destiempo, por razones de estrategia política opositora, los posibles candidatos del 2024 sean los que hasta este momento son. Luis Abinader tiene el derecho constitucional de repostularse y todo indica que lo va a ejercer. LFP quiere decir Leonel Fernández presidente, sin comentarios. Mientras en el PLD está Francisco Domínguez Brito, está Abel Martínez y ahora está la doctora Margarita Cedeño. Lo que significa que con Dios y la María Magdalena bendiciendo, la contienda electoral del 2024 tendrá como candidatos a gente decente. Y la llegada de la doctora Cedeño a la contienda electoral del PLD, por lo menos, refuerza esa tendencia. Yo diría que la flecha ya está en el aire. Al contrario de la Margarita de Alejandro Sanz, que la Margarita de Sanz dijo que no, esta Margarita dominicana dijo que sí al jardín electoral de los PLDistas. Claro que como ella es toda una rosa de fuego, tiene pétalos y tiene espinas. Para conocer los pétalos de esa rosa debemos recordar que desde la Gallup de noviembre del 2005 en el PLD 3 dirigentes han encabezado todas las encuestas, con el paréntesis de Gonzalo Castillo, que más que un candidato, yo diría que fue un representante del entonces presidente Danilo Medina. De esos tres, uno, Leonel, renunció de la organización y el otro, Danilo, todo el mundo sabe que tiene un impedimento constitucional. Además, hace 2 años, Margarita Cedeño Lizardo ofreció a las masas PLDistas que no hacía el machismo, leninismo de nosotros los dominicanos, les ofreció a las masas PLDistas la mayor demostración de lealtad partidaria que hemos visto en el Partido Morado desde diciembre del año 1973. De la Margarita, la espina mayor es la ausencia de un equipo político nacional propio, lo que sí ya tienen los demás aspirantes y es algo muy delicado para las aspiraciones de la doctora.
En fin, la sociedad dominicana y especialmente la clase política dominicana necesita la participación de lo mejor de cada casa, mientras el resto de los mortales pues nos esforzamos por convertirnos en ese ciudadano que le exigimos ser a los demás, incluidos los políticos. Caramba, y que ser arrogante no valga la pena y que ser decente no salga tan caro. Vámonos a la pausa y cuando retornemos el doctor Roberto Rosario de la Fuerza del Pueblo estará con nosotros. Continuamos y recibimos con el placer de siempre a nuestro viejo amigo, expresidente de la Junta Central Electoral, altísimo dirigente. Ahora tengo que buscarle el nombre al Comité Político de la Fuerza del Pueblo. Dirección política. Sí, pero hay que decir la poderosa dirección política de la Fuerza del Pueblo. Todo un placer. Bienvenido, Roberto Rosario Márquez. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a los televidentes que son devotos contigo, son seguidores tuyos, y que me permiten la oportunidad de llegar a sus hogares. Para mí un placer y una distinción tenerte como amigo y que tú me permitas venir a conversar con ellos aquí. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo, ese proyecto político del presidente Fernández? Mira, la Fuerza del Pueblo se ha venido consolidando. Gracias a Dios, ya apoyándonos en lo que es la legislación, los problemas iniciales que teníamos fueron superados. Ya la Junta Central Electoral reconoció que la Fuerza del Pueblo en el nivel presidencial obtuvo en su boletín final un 5.69% y que la misma clasificó como partido mayoritario, lo que le da un poco más de holgura en la administración de los recursos para las actividades políticas, pero además de eso que de alguna manera rompe el estigma que se quiso vender de que la Fuerza del Pueblo era un partido minoritario y sobre esa base entonces querer mantener un bipartidismo que definitivamente ya no existe en República Dominicana. El presidente Fernández está agotando una intensa jornada de trabajo ahora mismo a nivel internacional, está visitando todos los estados de Estados Unidos donde hay una concentración importante de dominicanos, está juramentando los compañeros que están ingresando a la Fuerza del Pueblo e inaugurando los locales que funcionarán en cada uno de esos estados, Nueva York, Massachusetts, Washington, en todo prácticamente. Y ha tenido una excelente recepción, todavía sigue en esa labor. Son 17 días de trabajo, acompañado de una delegación de la dirección política que está con él en esos trabajos. Nosotros a nivel nacional, todos los fines de semana, hacemos lo que se le llamaba esfuerzo concentrado, que consiste en visita a las casas de los ciudadanos para decir lo que es la Fuerza del Pueblo, lo que dice su declaración de principios, sus estatutos, lo que ofertamos como propuesta política para la solución de los problemas de la República Dominicana y la invitamos a que nos acompañen en ese esfuerzo. En eso está la Fuerza del Pueblo. En eso está la Fuerza del Pueblo. Quien está en lo suyo también es la Junta Central Electoral, que acaba de presentar hace unas semanas una propuesta de modificación tanto a la ley de partidos como a la ley de régimen electoral, y creo que si hay alguien que tiene calidades, yo decía en la introducción, para hablar de este tema, una persona que encabezó precisamente la Junta y que sé que maneja estos temas. ¿Qué te parecen las propuestas? ¿Cuáles tú destacarías como fundamentales? Mira, yo pienso que esta decisión de la Junta va en el buen camino. Históricamente la Junta Central Electoral había permitido que otras instituciones de la sociedad civil y que los propios partidos asumieran la agenda que es de la Junta, que es el liderazgo de la discusión de los temas que tienen que ver con la actualización y reforma de la legislación electoral. Desde mi gestión, yo me ocupé siempre de que en los temas electorales nosotros tuviéramos iniciativa legislativa. Como consecuencia de eso, fuimos nosotros que sometimos la propuesta de modificación a la ley del régimen electoral y fuimos nosotros que sometimos la propuesta de modificación, la propuesta de aprobación a la ley de partidos, porque no existía. También sometimos una propuesta de ley de referéndum que todavía no ha sido aprobada, pero que está depositada en el Congreso. De igual manera, nosotros hicimos propuesta para el Código Civil e hicimos propuesta para la modificación de la Ley 169. En todos los aspectos que la Junta tenía que ver, nosotros
siempre, digamos, de alguna manera estuvimos atentos. Esta Junta, desde mi punto de vista, ha retomado ese camino y qué bien que lo está haciendo, habla bien de ello. Y ahora ha hecho un conjunto de propuestas para la modificación. Yo traje incluso, Sí, por favor. traje un documento donde veo lo que son las principales propuestas. Yo diría que hay unas 10 propuestas fundamentales para la modificación. Lo demás ya son modificaciones a los artículos existentes, básicamente la parte de la motivación o en temas que no son sustanciales. Pero sería bueno tocar las más polémicas, las que desde tu experiencia tú sabes que ahí habrá que negociar y escuchar por ejemplo, sectores. Hay una tabla en la actual ley que establece cuánto es el tope de gasto que deben tener los candidatos. Y esa tabla establece cuánto va a gastar, por ejemplo, un candidato presidencial, un candidato a senador, un candidato a diputado, un candidato a alcalde, un candidato a regidor y un candidato a director de distrito y hasta vocal. Por ejemplo, un vocal se supone que lo más que debe gastar son $1 peso o $2. Creo que ahora está planteando la Junta que se le deje nada más en 25 centavos por elector. A un presidente, por ejemplo, la actual propuesta de la Junta está planteando que el máximo de gasto sean 70 pesos. Ahora mismo la ley plantea que son 70 pesos. Ahora sí. La Junta está planteando que baje a 7.5 pesos por elector como tope de gasto. Tú calculas, el padrón electoral es de 4 millones, 5 millones, lo multiplica por 17.5 que está planteando la actual Junta y eso te daría el gasto. El tope de gasto al cual podría llegar. Pero la Junta va a necesitar al resto de la sociedad para que le acompañe, porque la clase política saca chivo en el examen, o sea, no se va a hacer conocida la clase política dominicana, va a ser difícil que se haga ese harakiri, sobre todo con el problema de la financiación legal e ilegal. Yo creo, no va a ser difícil. Yo creo que una de las dificultades que tenemos en República Dominicana es que tenemos muchas leyes y poca voluntad política. A los dominicanos nos encanta diseñar leyes, preparar proyectos muy bellos, hermosos, que se aprueben, pero no que se ejecuten. Si esas leyes, si esos proyectos implican la disminución del ejercicio de una serie de privilegios y de acciones que te benefician a ti. La ley, todo el mundo apoya la ley siempre que no llega hasta tu casa. Entonces, por eso aquí hay una cantidad de leyes abundante y nunca se aplica. La actual ley, para poner un ejemplo, la actual ley de partidos, la 3318, en su artículo 78, numeral 8, tiene un texto que prohíbe el inicio de la campaña de tiempo. Y establece en ese artículo que aquel candidato o aspirante, porque ni siquiera candidato es, que aquel aspirante que inicie una campaña antes de tiempo puede ser sancionado con el rechazo de su candidatura y la inadmisión de la misma, si se comprueba que inició la campaña. Entonces ahí el problema sería el no aplicar la garra. Ahí ya el problema no es de que no hay, es de que haya voluntad de aplicarlo. Mira, a mí me correspondió en el ejercicio de mi función como presidente de la Junta y como presidente de la Cámara Administrativa adoptar muchas decisiones. Hay un libro que recoge todas las medidas cautelares que se tomaron en mi gestión, que de alguna manera me generó muchas ronchas con los partidos. Acuérdate que aquí, en mi gestión, fue necesario que yo tomara una decisión de suspender una nómina de un gobierno, que nunca se había hecho en la historia del país. Y eso me generó a mí todas las maldiciones del mundo. Pero tuve que hacerlo. Aquí se tomaron medidas contra candidatos que se demostró que hicieron gasto público, lo invirtieron en campaña, y la Junta tuvo la medida cautelar de que tuvo que pagarlo de su dinero, para ponerte un ejemplo. Y otras medidas, se incautaron vehículos, o sea, había voluntad de ir hacia adelante. Sin embargo, no teníamos estas leyes. No teníamos ni la ley del régimen electoral que tenemos ahora, ni la ley de partido que sí tenía eso. Había más voluntad de actuar que legislación. Como cada cierto tiempo te entrevisto, yo recuerdo el rifirrafe entre, bueno, es que podemos aplicar la Constitución. Y decía, no, pero que la Constitución, si hay que, es el Congreso que tiene, y ordenarme a mí. Ese era un rifirrafe que dio mucho de qué hablar. Porque me decían, bueno, pero que usted debe hacer un reglamento. Y digo, bueno, es que el artículo 74 de la Constitución dice
que yo no puedo reglamentar derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se reglamentan por ley y después de la ley yo lo hago, pero ellos que lo hagan, ahora si lo hacen yo lo ejecuto. Claro, no, yo recuerdo esa, Mira, yo recuerdo esa etapa. un director, un comentarista de un popular programa, que yo una vez hice una explicación, nosotros vamos, a partir de tal fecha vamos a tomar esta medida. Y ese señor duró como un mes acabándome todos los días. Y yo lo llamo, pero ¿y por qué usted me critica? Si eso que yo dije lo habían dicho otros presidentes, me dice, porque tú lo dices y lo cumples. Aquellos lo decían, pero no lo implementaban. Por lo menos es sincero, por lo menos fue franco, agradece. Lo que me preocupa es que tú lo estás diciendo y conociéndote, sí, tú lo vas a hacer. Entonces, tiene que haber, esta Junta tiene que armarse de valor y debe tener suficiente fortaleza para tomar las medidas que debe tomar, afectando incluso a sus amigos, sin importarle. Y esas medidas tienen que llevar a que definitivamente nosotros como sociedad avancemos. El gran problema de la política es que a los políticos dominicanos, sin excepción, en sentido general, les gusta ir a un mercado electoral sin regla de competencia clara. Porque en la práctica nunca las han tenido. O con reglas claras, pero que no se ejecuten. Porque así le preguntan, sí, pero hay una ley que prohíbe eso, pero no acepta que se la aplique. ¿Cuándo Leonel Fernández está en el Centro Perelló dando una conferencia de Relaciones Internacionales y República Dominicana? ¿Y cuándo está el presidente de la Fuerza del Pueblo promoviendo su... Efectivamente. Es difícil. Mira, por ejemplo. ¿Cómo definir? Va Francisco Domínguez Brito a hablar de su experiencia como procurador, la justicia y, bueno, por supuesto, sus aspiraciones. Por ejemplo. Margarita, que Abel, ¿cómo? Nosotros como Fuerza del Pueblo le remitimos una comunicación, te voy a hacer llegar copia, en la que nosotros le avisábamos a la Junta Central Electoral, en este periodo, guardando los protocolos sanitarios, vamos a realizar estas actividades que consistían en la inauguración de locales, juramentación de nuevos miembros, reuniones y ese tipo de actividades, que son actividades políticas no electorales, que son las que está haciendo ahora mismo el presidente Fernández fuera del país y en el interior del país. Ahora, si el presidente Fernández o Domínguez Brito u otro candidato va y dice y empieza a decir yo voy a ser candidato, yo como candidato voy a hacer tal o cual cosa, ya él está ejerciendo proselitismo electoral. Pero si lo que va es a promover su partido, a hacer actividad proselitista, entonces está haciendo uso de los derechos que le da la Constitución en los artículos 46, 47, 48 y 49, que establecen lo que son la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, que son derechos fundamentales. Por tanto, la Junta eso no lo puede prohibir. Ahora, el PLD, por ejemplo, en mi opinión, cometió un error. Ellos ya anunciaron públicamente que tienen 4 precandidatos. Lo hicieron en una rueda de prensa. Eso es proselitismo electoral. La Fuerza del Pueblo, por ejemplo, no puede salir a decir que Leonel Fernández va a ser el candidato del 2024 y a promoverlo como candidato. Lo que pasa es que el profesor Fernández no hay que promoverlo, porque el partido se llama Leonel Fernández presidente, ahí no hay nada que decir, ahí no hay nada. O tú tienes tu precandidatura. Pudieran aparecer, depende. Si él fuera el mejor posicionado, es como el presidente de la República. No es que es el mejor posicionado, es el único posicionado, no es que es el mejor. Es como que en el PRM tú me digas ahora a mí que el candidato no va a ser Luis. Si me dices eso, tú vas a decir, bueno. No, porque no es lo mismo. Luis acaba de llegar, Luis tiene 15 años en la política y 14 meses de presidente. Leonel Fernández, aquí no creo que haya un dominicano que sea más conocido, un rostro más conocido en la política que Leonel Fernández. 12 años de la presidencia. En ese tema el profesor va de robo. Bueno, pero eso es un plus a favor nuestro. Va de robo. Y que nosotros... Bueno, para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal, cuidado. Para todo. Sí. Cuando llegue la oportunidad, entonces nosotros evaluaremos y en función de eso veremos si él puede ser nuestra mejor carta. Pareciera que sí. O sea, ustedes se van a reunir un taller ahí en Juan Dolio,
de día entero. No, Juan Dolio no. A ver. Juan Dolio no. En Juan Dolio, donde tú quieras, pero a ver, ustedes van a ver, o sea, no es seguro. Sí. Porque cuando viene a ver, Bauta se le da por ser precandidato y tenemos que elegir y pensar por quién votamos. Y tiene un buen perfil. Y tiene un buen perfil, Claro, presidente. claro. ¿Qué cosa? Pero vamos a girar un poco, porque el tema... No, pero para ponerte un ejemplo, Luis Sí. acaba de anunciar que él dentro de un año va a evaluar si va a ser candidato o no a la reelección. Ese es su derecho. Pero tú recuerdas... Ahora, si Luis empieza ya a hacer actividades públicas oficiales donde se ve que está utilizando su condición para promoverse, él violaría la ley. Creo que en el caso del presidente Abinader, eso es un clavo pasado. Si el gobierno está aceptablemente bien en las encuestas, porque hay una constitución del modelo americano. Usted sí sabe bien ¿Y tú crees que está bien? Los problemas del 2007 vinieron porque había un presidente que tenía 2 periodos. Sí. Y alguien consideró que no tenía por qué hacer uso de ese segundo periodo porque ya había sido presidente en el 96. Sí. Y mira dónde terminó el pobre proyecto PLD, partido en 2. Pero Prefirieron Fernández y Medina que partir el muchacho por la mitad. Entonces, en este caso, lo de Abinader es un clavo pasado. Fernández no, Medina fue que decidió querer modificar la Constitución por segunda vez. Pero es un clavo pasado. Lo de Abinader es un clavo pasado porque la Constitución se lo permite y no creo que se vaya nadie a... No, si la Constitución... yo digo porque se conoce el error del 2007. Sí, si la Constitución se lo permite y lo hace, perfecto, pero cuidado, yo no creo que ahora mismo la valoración del gobierno está como debiera. Un gobierno empezando con el beneficio de una pandemia, de un toque de queda, y que lo que esté ahora mismo es un 52, 53%, no está bien. Entonces, ahí voy. Si esto se recrudece... Ni siquiera el gobierno, perdón, él. Pero el presidente Abinader no iría. Donde yo voy es que se tienen que ir acostumbrando los políticos de que si la Constitución permite eso, sigamos el modelo americano, el modelo americano, que es lo que más conviene. A lo que yo me he opuesto y me opuse frontalmente es que a mí me diga, y el PLD sufría de eso, y ahora la Fuerza del Pueblo, porque es un PLD en verde Fernández, para mí la Fuerza del Pueblo, aquí hay 2 PLD, pero es otra discusión. O sea, tú entiendes que los PLDistas ven a Lionel como un PLDista. Y la Fuerza del Pueblo... Pues entonces van a votar por él. Y la Fuerza del Pueblo son PLDistas. Pero entonces van a votar por él. Y al revés también. No. Pero es Ahora, difícil. yo reconozco que los PLDistas se sienten identificados con Lionel, de eso yo no tengo duda. Pero ¿cómo va a ser? Sí, porque la Fuerza del Pueblo nace como negación, ahí están las declaraciones, de las cosas terribles. Es como vos sale del PRD, porque supuestamente el PRD cumplió su ciclo histórico y está pervertido en A, B, C, D. Ese es más o menos el argumento. O sea, yo me voy de este partido porque no es un partido, si fuera bueno me quedo. Entonces, de repente yo me voy, pero quiero aquello que dejé. Es como si te divorciaste, deja que esa mujer rehaga su vida, Roberto. Bueno, quédate aquí. Pero yo veo al PLD, a la Fuerza del Pueblo, muy en ese plan, de que los PLDistas, el PLD no sirve, los últimos 2 gobiernos no son buenos, pero hay gente buena. Yo creo hay gente buena. Entonces yo creo que el primer gobierno del presidente de Medina fue un buen gobierno, sus primeros 4 años. Yo creo que el segundo periodo fue catastrófico. Pienso que perdieron el sentido de la realidad y eso lo llevó a cometer errores algo parecido al del 2008-2012 de Leonel Fernández. Porque ahí se sintió la diferencia con el 96. No, pero aún así Leonel Fernández salió muy bien posicionado en el 2012. El problema vino después cuando los que llegaron en el 2012 quisieron dañar esa gestión. Porque es un problema común. Fíjate que ese virus ya contagió al PRM, de que el que llega al gobierno entiende que es Colón, que llegó a la isla y que a partir de ahí la descubrió, que no había nada, que lo que había era un grupo de gente en taparrabo, ¿verdad? Ellos llegaron y entendían que todo era a partir del 12 para acá. Del 12 para atrás todo nos sirvió. Ahora mismo llega este gobierno del PRM y dice, desde el 20 para atrás nada existe. Del 20 para allá todo existe. Así son ustedes. Y no es verdad. La verdad es que ha habido un país que en los últimos 30 años ha cambiado radicalmente, ha crecido en términos económicos, en términos institucionales, pese a sus debilidades, es mejor que lo que teníamos. Y además de eso tiene una clase media mucho más sólida, con más conciencia. Y además de eso es un país que ha logrado
una estabilidad económica que le permite ser tomado en cuenta por otras naciones en los modelos económicos que ha tenido. Y esos modelos económicos no se construyen en 7 meses o en un año, es el resultado de muchos años de gestión. ¿Qué ocurrió? Que en esos años de gestión están los 12 años del gobierno y, ¿por qué no?, 8 años del gobierno de Danilo, que lamentablemente en su etapa final tuvo esas manchas. Pero yo admiro tu sensatez y que evitas el fanatismo del cual adolecen muchos políticos, y en la fuerza del pueblo hay más de uno, porque ese discurso a mí me parece muy correcto y respetuoso, y no lo que uno a veces escucha, que me ha llevado a mí a afirmar varias veces que todo lo bueno, heroico, maravilloso, y todo lo perverso, corrupto, terrible, que ocurrió en los gobiernos con ese del PLD, es responsabilidad de su comité político encabezado por Leonel Fernández y por Danilo Medina. Entonces este asunto, ustedes lo que están es convenciéndonos a los ciudadanos que el Partido de los Independientes, el nuestro, es el mayor partido. Lo es. Lo es, pero ya tiene cargo. Pero nos están convenciendo. No, hay muchos independientes que ya no son. Sí, pero no, ustedes han perdido muchos miembros importantes. No, las encuestas, todas, yo vi una serie, 8 encuestas, una detrás de otra, como el segmento. Sí, cuando tú preguntas, ¿tú perteneces a un partido, simpatizas o eres independiente? El de los independientes va creciendo, y nadie puede negar que ya hay evidencias concretas. Lo que sabíamos, pero no podíamos hablar mucho, de la penetración del narcotráfico y el lavado de activos directamente en la práctica política, y la credibilidad de la clase política en todas las encuestas es la peor de los últimos, y agravándose. Por favor. Eso se debe a que lamentablemente la legislación electoral que tenemos, retomando tu pregunta, sí, por favor. La actual reglamentación electoral tiene suficientes disposiciones que permiten el control de los órganos electorales y de la sociedad, porque no es un tema electoral solamente, para que el narcotráfico no logre permear todos los segmentos públicos. Hay medidas en la 15-19 y en la 33-18 que permiten tomarla. El problema es lo que te dije, que las medidas existen, pero no hay voluntad de tomarla. En el año 2020 la Junta tenía herramientas para controlar, por ejemplo, el gasto. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Ahora hay diputados electos. El partido que está siendo más afectado con el tema del narcotráfico ahora mismo es el PRM. Y lo está haciendo porque se ha descubierto que una buena cantidad de personas que fueron postulados en su boleta han sido extraditados o han sido apresados o están siendo investigados por estar inmersos en esa actividad. Y otros porque incluso han sido funcionarios. ¿Cuál es el tema que hay ahora? Antes los narcotraficantes lo que hacían era que buscaban un amigo pegado o que tuviera una función pública y lo apoyaban para que estuviera. Era lo tradicional. Bueno, pero ahora ellos van ellos mismos. Pero eso es fruto de la descomposición de una clase política y de la impunidad durante décadas, que llega el momento que yo digo, adiós, pero en vez de yo darle mi cuarto a este señor, déjame yo mismo. Entonces, porque además ya yo paso como normal. Ahora, ¿qué ocurre? Que no es solo la clase política, es la sociedad. Es la descomposición de la sociedad lo que preocupa. El diputado del PRM en Santiago, el más votado del país. Sí, es la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad tiene que reaccionar, tiene que reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Llama la atención en la política porque se supone que los políticos deben prepararse para asumir la dirección desde el Estado y para desde ahí elaborar e implementar políticas públicas que impidan que eso se presente. Mira, por ejemplo, si ahora mismo la Junta, el Ministerio Público o hasta ciudadanos que pudieron ser afectados contra esos diputados quisieran elevar una instancia porque se comprobara que ellos usaron recursos en su elección para ser elegidos, pudieran conseguir que un tribunal anule esa elección. No, espérate, detente ahí, animal feroz. No, que a mí no me está hablando Juancito Pérez Vidal y Astito, yo estoy hablando con un expresidente de la Junta Central Electoral. Yo viví el proceso de creación, redacción y todo esto de la ley de partidos, e incluso los seminarios internacionales que se hicieron, y defendí mucho aquella propuesta. Entonces, cuando este señor viene en este programa y dice lo que tú acabas de decir, yo detengo el programa para que tú me desarrolles esto, porque eso tiene una naiboa. Sí, mira qué es lo que ocurre. La Junta
la ley establece que todos los candidatos tienen que dar un informe de sus gastos y de su financiación. Ok. Si tú eres resultado en tu elección de una financiación de recursos que provienen del Y narcotráfico se demuestra, por y supuesto. se demuestra, tú tuviste ganaste una elección mediante mecanismo fraudulento en la financiación. Para ponerte un ejemplo, ¿tú sabes por qué razón Uribe no puede jamás ser candidato? Porque el Consejo de Estado de Estados Unidos, que es un órgano jurisdiccional, Sí. determinó que en la financiación del referéndum que le permitía a él repostularse de nuevo, hubo recursos irregulares. Wow. Anularon el referéndum Y ya. y le impidieron volver a ser candidato. En el caso nuestro, por ejemplo, contra el confeso narcotraficante que Sí. está en Estados Unidos, Ajá. si se promoviera esa curul y se comprobara que utilizó recursos provenientes de narcotráfico para ganarla, en base a esa legislación pudiera ser O sea, anulada. el que fue afectado por ese triunfo. Es más, yo te voy a poner un ejemplo. Sobre todo el que fue afectado por el triunfo. Claro. Yo me quedé en el borde. Claro. Porque Pero, este usó recursos en contra mía y puede ganar. Yo te voy a poner un ejemplo. El Tribunal Constitucional hace menos de un mes. El Tribunal Constitucional hace menos de un mes acaba de dictar una sentencia revocando la elección de un regidor. Y el regidor que estaba en ejercicio va a tener que salir, ¿y quién va a entrar? El que se había dado como que perdió. Puede ocurrir exactamente lo mismo con el diputado, porque hay penalidades y hay limitaciones en la ley electoral que establecen que la financiación ilegal y la violación de la ley puede conducir a la anulación de esa elección. El que tenga interés en eso, que se ponga. El otro tema que está planteando es que está planteando la obligatoriedad de llevar 50-50 mujeres y hombres, tanto para la elección de los dirigentes de partido en los cargos internos, como para la postulación de mujeres y hombres a los cargos de elección ¿Cómo está popular? el machismo-leninismo en la fuerza del pueblo? Porque en el PLD hay un machismo-leninismo del carajo, toda la vida. Entonces, yo creo ¿ustedes heredaron eso o son más...? Yo creo que todos los partidos tienen un déficit importante de mujeres haciendo política. Y yo creo que de alguna manera los partidos no le han dado el espacio suficiente para que la mujer se pueda desarrollar, y pienso también que hay que estimularla para que ella tome la iniciativa de participar. Hemos construido un sistema de partidos cerrado en base a concepciones patriarcales que deben ser modificadas, y por eso hay que ayudar a la mujer a que ocupe ese espacio. Obviamente con una gradualidad que tampoco se convierta en un problema para el desarrollo de las actividades partidarias. ¿Cómo vencer precisamente ese problema? O sea, lo del 50% general es justo, correcto. Ahora, me voy por lo de la aplicabilidad. ¿Qué puede pasar? Yo pienso que ahí la Junta pudiera tener una dificultad futura, que debe reflexionar de cómo debe sentarse con los partidos para buscar fórmulas. Pero a los partidos hay que irlo llevando poco a poco. En las elecciones, por ejemplo, del 2006 y en las elecciones del 2010, nosotros obligamos a los partidos a que en las elecciones para diputados y las elecciones para alcaldes tuvieran que aplicar la cuota que se estableció de manera territorial. Y eso obligó a que tuvieran que buscar candidatas, o si no, se le excluía la lista. Sí. Ahora yo creo que deben volver a ese sistema. Lo que no puedo hacer afirmaciones sobre si están dadas las condiciones para la implementación, digamos, del 50-50, pero creo que es un ideal hacia donde todos debemos caminar. En la fuerza del pueblo yo siempre... Hay un déficit en la fuerza del pueblo que debemos, pese a que tenemos ahí a doña Ligia, a Josefina Pimentel y otras compañeras de... ese machismo leninismo terrible. Parece que tenemos ahí a Juliana, ¿verdad? Tenemos a otra, a Yudelka y otras compañeras, pero... Yudelka de la Rosa. Sí, para mí una de las mejores legisladoras de todos los tiempos. Esa es una activista social incansable. Una vieja amiga mía. Bueno, pero te decía, esos son cambios. Por favor. Hay otros cambios que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es ya la participación de la Junta. La Junta le da ahora mucho más atribuciones en este proyecto de ley al Tribunal Superior Electoral, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con los reconocimientos de los partidos, que antes no iba, la aceptación o rechazo no iba
al TCE, la Junta está planteando que ahora debe ir al TCE, en situaciones como esa, que creo que son positivas y que dan mayor garantía a los derechos de los ciudadanos que quieren hacer actividad política en virtud del derecho que le da el 216 de la Constitución. No quiero meterme en otro tema sin dejar de tocarte esto del 30% de los fondos, de la entrega del 30% de los fondos de pensiones. ¿Qué te parece esa propuesta que está como creciendo, se está tomando en cuenta? Me preocupa que está medio dividiendo al país, que eso es peligroso. Yo creo que eso se va a radicalizar. Y ¿Sí? se va a radicalizar porque en el sistema no hay conciencia de lo que se está discutiendo. Yo no creo en la estatización de los sistemas de pensión. Yo creo en un sistema de pensión donde participe el sector privado, el sector público, pero que sea racional y justo. El actual sistema que tenemos, evidentemente, está conduciendo a la posibilidad de que él mismo vaya a su quiebra y que él mismo genere una adversión de la población. Hay que producir reformas. Debe ser el mismo sistema, deben ser los líderes del sistema los que ayuden a eso. El presidente Luis Abinader dijo que aceptaría que esto vaya al diálogo, que está fijado a la próxima reunión para el 6 de octubre, y qué bueno. Si tú me preguntaras a mí, yo te diría que hay fórmulas que pueden permitir eso. Yo creo, por ejemplo, que es un poco populista el tema de que se distribuya el 30%. No comparto el criterio de lo que se oponen, que quieren decir que se oponen bajo el argumento es que esos fondos no se pueden distribuir porque ponen en peligro la macroeconomía y que crea un problema económico terrible. Cuando dicen eso yo les digo, entonces no es una pensión, entonces es un impuesto. Entonces no es un sistema de ahorro, porque se supone que el trabajador no tiene que aportar para mantener la macroeconomía, es para su pensión. Lo que eso refleja es la confesión de que los fondos de pensiones están siendo utilizados en otra razón que no es la que fue concebida por el legislador. Sin embargo, si de esos fondos de pensiones se hiciera lo siguiente, si de esos fondos de pensiones se estudia cuáles son los márgenes de beneficio que tienen las intermediarias y se racionalizan de manera que sean más justos, se disminuyen esos grandes márgenes que están convirtiendo en multimillonarios a un sector pequeño, entonces eso haría más racional la aplicación de eso. Pero además, hay lo que se llama el aporte que hace el Estado, el aporte que hace el empleador, el aporte que hace el trabajador. Sí. Y están los recursos que genera la rentabilidad por la colocación de esos fondos. Yo soy de los que cree que no se deben tocar los aportes ordinarios. Okay. ¿Y qué se puede tocar? La rentabilidad. Si como consecuencia de los aportes de los fondos de pensiones en este año se recibe 1.000 millones de pesos de beneficios, de gananciales respecto a esa colocación, de esa ganancia anual o cada 2 o 3 años, claro, se puede sacar una partida y distribuírsela a sus dueños. Y eso no pondría en peligro la estabilidad macroeconómica, ni llevaría a la quiebra los fondos de pensión. Porque fíjate lo que yo estoy planteando. No es que se distribuyan los aportes. Yo planteo que no se toquen los aportes, pero que de la rentabilidad de la inversión que se hace de esos aportes, de esos beneficios, se saque un porcentaje y se distribuya cada 2 o 3 años a los beneficiarios. Y si se llevan los porcentajes a cierta justicia y racionalidad, el monto de los beneficios aumentaría, entonces podría ser, y se preserva el sistema. Fíjate que no es una propuesta radical, populista, no es extrema, y permite que el sistema exista. Porque para gente como tú o como yo, clase baja, clase media, que ahí es que estamos, a veces no le damos importancia a profesionales liberales, pero el pobre que no tiene de qué vivir y que en su vejez quiere agarrar algo. Mira, las expectativas de vida de la gente, de gente como tú y como yo, con cierto nivel de comodidad, es que lleguemos a 80 años. A lo mejor no, pero es la expectativa de vida. Bueno. Pero el pobre, el que trabaja en la construcción, el que pasa lucha, ¿me entiendes? Ese es lo que tiene una expectativa de vida de 60, 65 años. Lo que pasa es que esto es demasiado grave. Oye, y si entonces tiene que esperar 60 años para que le den un peso, ¿tú sabes qué es lo que pasa?
que nunca le pone la mano. Lo que pasa es que el pago de las pensiones es la crónica de una crisis nacional a los chilenos, que se va acumulando. No, porque los chilenos... para tú recibir mucho, para tú recibir una cantidad para pensionarte, Sí. tú tienes que aportar un poco más. Sí. Pero ¿qué pasa? Como aquí la competencia en la economía se basa en bajos salarios, entonces ese es el pececito que se muerde Sí, la pero cola. óyeme, Que esto da para un programa pero oye lo que te voy a decir, despacito, oye lo que te voy a decir, Pablo. grave. Hay una cantidad importante de recursos que han sido el resultado de los aportes de los ciudadanos, Sí. que si se administran bien, pueden permitir que se aplique esta propuesta que estoy haciendo. Te reitero, no es que se distribuyan los aportes, yo me opongo a que se toquen los aportes, Sí. es que se distribuya una proporción de los beneficios entre los ciudadanos que de alguna manera contribuyen. Pablo, No. es injusto que tú pagues hasta los 60 años y que te mueras y no veas un peso. Eso no es justo. Eso no es justo. Entonces, por esa razón, yo estoy de acuerdo con la lucha de Botello, que lidera eso, pero estoy en contra de sus métodos y de la irracionalidad de la distribución del 30 del aporte total. Pero creo que esta fórmula, que la veo como una fórmula intermedia, no afecta a la economía, conviene al sistema porque le permite subsistir y de alguna manera también conviene al trabajador. El presidente habló en Naciones Unidas de que no habrá una solución dominicana al tema haitiano, pero la situación en la práctica se ve cada vez más preocupante porque cada ser vivo, la primera lucha es mantenerse así. Mira, yo quiero Y recordarle, somos la única alternativa. yo quiero recordarle al país que ese presidente que fue con ese discurso a las Naciones Unidas fue el mismo presidente que trajo un staff de abogados y a la OEA a protestar en este país porque había sectores que se sentían identificados con la sentencia 168.13. Quien trajo a la OEA y un grupo de abogados para apoyar la lucha para que esa sentencia y la ley 168... Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es aquella ley 168 que nos ha separado durante años a ti y a mí, y otra cosa es la aplicación del Código Laboral. Está bien. Y de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Pero es la misma persona. Porque una cosa es con guitarra y otra con violín. Estás dañado, estás convertido en un político, entonces, Roberto. Caray, Rosario no me digas. Márquez. Entonces, ¿qué pasa? El presidente dice de eso, pero de la boca para afuera. Aquí no se puede, por ejemplo, decir que se va a controlar el ingreso de personas que vienen a esto que se definió una vez como un paritorio, si previamente el presidente de la República no instruye al ministro de Relaciones Exteriores para que racionalice el otorgamiento de visas para personas que entran legalmente. ¿Por qué el presidente no lo hace? Porque eso es un negocio. Y aquí tú sabes que hay 5 o 6... Pero ningún presidente lo ha hecho, incluido Danilo Medina y por supuesto el que más ha estado, que es Leonel Fernández. Pero tú sabes que yo... Porque el problema de aquí Pero tú sabes es que yo tengo moral para hablar de ese tema. Porque yo fui presidente de la Junta Central Electoral. Por eso no te mencioné. Y como presidente de la... Nuestros problemas son grandes en este tema, pero yo te reconozco tu firmeza. Pero déjame decirte, sí. como presidente de la Junta Central Electoral, cuando yo llegué, había algo parecido a los cónsules. ¿Tú sabes qué eran? Los oficiales del Estado Civil. Y todos esos ingresos que recibían los oficiales del Estado Civil se quedaban con ellos. Y yo tomé una decisión que recomendé y apliqué de que esos ingresos fueran al Estado. Sí, pero a nivel del Estado de la Cancillería, eso... Ahora, ¿qué pasa? Y te oí criticándolo, eso está teorizado hace 20 Ahora, años, ¿qué pasa? pero no se aplica. Entonces, ¿qué pasa? Incluido ¿tú crees que ustedes, el PLD, pero la Fuerza del Pueblo, que es el gran problema? Pero para que tú no me critiques, te digo que yo sí lo hice. Entonces, como yo lo hice, yo puedo reclamarlo. Entonces, ¿qué yo te digo? ¿Por qué el gobierno dominicano no elimina esos negocios privados desde el Estado? Eso es corrupción. ¿Por qué al cónsul de Nueva York, al cónsul de Boston, al cónsul de Barcelona, al cónsul de Madrid, a los cónsules que hay en Haití, no se le obliga a que esos fondos se depositen en una cuenta llamada República Dominicana, como hizo la Junta? ¿Por qué se permite que en Haití haya lo que se llama la venta de visas en motores
en motoconcho. Tú no Bueno, sabías y que solo- son venduteros que andan diciendo que la visa valen tanto, vayan al consulado tal. No, y solamente buscar las estadísticas son de vergüenza. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, si ese tema no se resuelve, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a controlar si tú estás trayendo gente para que entren sin cumplir los requisitos establecidos por la ley, para que entren normalmente por un problema de Claro. recursos? Muchas Entonces, gracias. tiene el presidente que convertir Ajá. su promesa en realidad. No estamos viviendo en el país de Alicia, estamos viviendo en el país de Pablo Maquín, de Roberto Rosario, de Luis Abinader y del amigo que me está enfocando aquí, ¿cómo se llama el de la cámara? El Beni. El Beni. No, el Beni, sí. En ese país que estamos viviendo, en el país de los tapones, en el país de los apagones. ¿Volveremos? En el país del desempleo, que no es verdad que se ha eliminado. Volveremos a encontrarnos, que se nos quedaron muchísimos temas, Yo- pero yo- gracias por calentar yo espero. la pista. Volveremos a encontrarnos. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Y gracias a todos tus televidentes.